Soy María Liliana Benítez Díaz, estudiante de octavo semestre de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. El tema que les voy a tratar hoy es la geopolítica en Sudamérica, conflictos potenciales y efectos globales. Es un escrito por José Luis Cadena Montenegro, en el cual vamos a tratar cómo se ve la geopolítica en Sudamérica. La geopolítica en Sudamérica obedece a los planes de Estados Unidos para mantener su hegemonía global. Para ello se ha apalancado en tres doctrinas. La doctrina del destino manifiesto, basado en la supuesta designación de la divina providencia y por la cual no renuncia a mantener puntos estratégicos para el dominio económico y militar en todo el continente, pues ha manifestado que, amparado en el destino manifiesto, tiene derecho a extenderse sobre el continente entero. América para los americanos. Una segunda estrategia como mecanismo para evitar la influencia e ingreso de otros países al territorio sudamericano. La doctrina de seguridad nacional argumenta que el enemigo en los países sudamericanos está por dentro y no por fuera. Es así como las fronteras se han convertido en zonas de conflicto y no zonas de integración. Todo lo anterior obedece a que los países sudamericanos poseen una dimensión económica y comercial muy amplia, debido a sus recursos estratégicos como el agua, el petróleo, minerales, los cuales escasean a nivel mundial, motivo por el cual la inversión extranjera ha crecido, en especial para las actividades de extracción de recursos y mejoramiento de la agroindustria. Con la participación de grandes multinacionales a través de la globalización, para Estados Unidos es de suprema importancia declarar a Sudamérica como patrimonio de la humanidad y poderlos administrar, teniendo en cuenta que en términos geopolíticos, esta región constituye una isla continental rodeada de dos océanos, Pacífico y Atlántico, con 25.432 kilómetros de costas. El bloque sudamericano posee el Amazonas como centro y comprende 2 millones de kilómetros cuadrados compartidos por Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Su difícil acceso motivó a Estados Unidos a la activación de un dispositivo estratégico para su control, implementando bases militares en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, San José del Guaviare, Apiay, Melgar y Barranquilla en Colombia, en Perú, Iquitos y Nanay, en Paraguay, Mariscal y Estigarribia. Bases que sirven de soporte ideológico del argumento de la teoría de la soberanía limitada del Amazonas, asumiendo el tutelaje internacional del pulmón del mundo. Esta tesis es rechazada por Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia. Estas bases hacen parte de lo que se denomina el escudo defensivo y que lógicamente los países sudamericanos no ven con buenos ojos, excepto Colombia como su incondicional aliado. Estados Unidos manifiesta que los problemas que contribuyen a la destrucción del medio ambiente son las acciones que realizan los humanos en una cultura de mercado moderno de consumo, esto por los pobladores de los países sudamericanos. Los Estados Unidos buscan realmente son fuentes de gas, petróleo, minerales y recursos para mantener el ritmo de producción que garantice el abastecimiento de todos los sectores de su economía como el país más consumidor del planeta. Paradójicamente, el subcontinente con mayor riqueza en biodiversidad posee grandes problemas de pobreza, hambre y violencia que no le permiten salir del tercermundismo, y su dirigencia olvidó totalmente el desarrollo humano y ha condenado a sus países a ser proveedores de commodities, recursos del sector primario, enfrentando la globalización en condiciones competitivas desventajosas. Por otra parte, los países sudamericanos, excepto Colombia, han simpatizado con el socialismo del siglo XXI y han respaldado la iniciativa del teniente coronel Hugo Chávez como un proyecto expansionista que pretende unificar América Latina. Estas ideas socialistas dieron paso a la aparición de la doctrina de seguridad nacional para evitar el control de dichos territorios
y que se escape del dominio de los Estados Unidos. Mediante el Tratado de Libre Comercio en Colombia con Estados Unidos, el cual obedece a una maniobra geopolítica de este último, que consolida las relaciones económicas, políticas y militares entre estos dos países, pero que también tendrá numerosas consecuencias geopolíticas por la estratégica posición geográfica de Colombia en la esquina noroccidental de Sudamérica y sus abundantes recursos naturales. Vemos entonces la trascendencia de la geopolítica, la cual muestra cómo las políticas a nivel global y regional, en especial en Latinoamérica, han sido impactadas por la geografía, teniendo en cuenta las relaciones fundamentalmente espaciales y notando que la geopolítica de Sudamérica llama la atención de propios extraños, territorio que podría tener poder sobre el sistema internacional y fortalecer las grandes potencias. Teniendo en cuenta que Sudamérica es una de las regiones con mayor cantidad de recursos hídricos, según NUMA 2010, el subcontinente posee aproximadamente el 27% de agua dulce a nivel mundial, el 35% del total de los recursos hídricos, el 21% de las cuencas transfronterizas y 62 acuíferos. Sin embargo, no todos los países que hacen parte de esta región tienen agua en las mismas proporciones. Sudamérica, en las zonas de menor población, son las que cuentan con mayor volumen de este recurso, son como las cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Magdalena. La región sudamericana es poseedora de la mayor biodiversidad sobre el planeta. Colombia, riquezas dilapidadas en su lucha interna a pesar de su conflicto armado. Su crecimiento económico alcanzó en los últimos años un 5%. En promedio, aunque estas cifras no se reflejan en términos de desarrollo humano. Es uno de los países con más desigualdades de la región y el conflicto interno consume el mayor presupuesto atendiendo grupos delincuenciales de derecha e izquierda mezclados con narcotráfico. Venezuela. La economía crece y el desarrollo no se ve. Su principal actividad económica es la explotación y refinación del petróleo para exportación y consumo interno. Clasificada como la quinta economía de Latinoamérica después de Brasil, México, Argentina y Colombia. La bonanza petrolera no ha llegado al pueblo de Venezuela y continúa siendo del tercer mundo, con problemas económicos, sociales y políticos que se agudizan cada día. Las mayores inversiones en los últimos 13 años han sido en el sector de defensa. Brasil, una potencia emergente, entre el 2007 y 2008. Subió 2 puestos en el ranking de producción científica, alcanzando el 12º lugar. Pasó de 20.000 a 35.000 artículos publicados en revistas científicas indexadas, superando el ranking a Rusia y los Países Bajos. Sus universidades oficiales se clasifican entre las mejores de Latinoamérica e incluso del mundo, pues la inversión en investigación ha sido la preocupación más importante de los últimos gobiernos. Las Fuerzas Armadas brasileñas son las más grandes de Latinoamérica y forman parte del Ministerio de Defensa. Argentina, una economía sin brújula. Conocida en 1910 como la 11ª economía del mundo, retrocedió al lugar número 20 en unos siglos después. Su armada, la segunda en el mundo en 1890, pasó a no existir. Los militares fueron muy influyentes en la política del país y a menudo interrumpieron los gobiernos democráticos con múltiples golpes de Estado que derrocaron gobiernos, y estas dictaduras no permitieron un desarrollo económico. Chile, crecimiento económico con desarrollo humano. La economía de Chile, considerada actualmente la más desarrollada de la región, alcanzó un índice de desarrollo humano del 0.805 en el 2011, el más alto de Latinoamérica. Los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y fuerte reestructuración institucional
Chile posee una economía diversificada y competitiva, destacando el mercado minorista en el que sobresalen empresas chilenas con inversiones de los distintos países de Sudamérica. Además, tiene uno de los sistemas bancarios más estables y desarrollados de la región. Su principal sector económico es la minería, principalmente el cobre, del cual es uno de los mayores productores del mundo. Ecuador, eterna pobreza, con nuevos caudillismos. No tiene un buen nivel de producción y sus recursos naturales no son abundantes. Al finalizar el siglo XX e iniciar el siglo XXI, la inestabilidad política se caracterizó por la llegada al poder de personajes folclóricos que polarizaron la población y agravaron los problemas sociales. Perú, crecimiento inusitado. Posee una gran riqueza ictiológica resultante de las corrientes marinas de Humboldt y el Niño. En los últimos gobiernos su crecimiento económico ha sido de los más altos de la región, alcanzando un promedio del 6.5%. Es un país agrícola como todos los de Sudamérica, pero está progresando en la pequeña y mediana industria. Bolivia, de los más pobres del mundo, enfrentó una guerra a Chile perdiendo la salida al Pacífico y luego a Paraguay en la llamada Guerra del Chaco, que causó una terrible pérdida material y de vidas humanas. En términos geopolíticos se considera el estado tapón y su pobreza lo ubica entre los menos desarrollados del mundo. Pese a su riqueza en petróleo, gas y otros minerales, el país se derrumba ante la indolencia de su clase política que defiende sus propios intereses. Paraguay, experiencia en la guerra y pobreza endémica. Carece de acceso al mar, su economía es agrícola y pecuaria. Luego de dictaduras militares y guerras con vecinos, son pocos los avances económicos y sociales. Uruguay, del militarismo a la democracia sin rumbo. Con continuas crisis, el país se caracteriza por falta de políticas que determinen un proyecto de nación. Denominada la Suiza de América, por los altos niveles de vida a principios del siglo XX. Su situación cambió abruptamente por los malos manejos políticos, dictaduras militares y aparición de grupos delincuenciales y terroristas que se extendieron por el subcontinente. Concluyendo, la región sudamericana necesita una verdadera integración que permita, además del crecimiento económico, el desarrollo humano mediante la eliminación de la pobreza, la desigualdad y la violencia en todas sus manifestaciones. Formar en América la más grande nación del mundo por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria, proclamaba el libertador Bolívar en 1815. Para él era claro que solo la unión cultural y de raza haría posible una gran nación que él la llamó la Gran Colombia y que propuso en la Carta de Jamaica. La actual polarización entre los gobiernos de izquierda y derecha, influenciados por ideologías foráneas con intereses propios, imposibilita en la práctica la integración y condena a la región a condición de proveedora de commodities. La llegada al poder de dirigentes políticos incapaces está retardando el avance de los pueblos que merecen mejor suerte. Espero que el tema de la geopolítica de Sudamérica haya aclarado muchas dudas respecto a este tema. Estuvo con ustedes María Liliana Benítez Díaz.